Según el discurso oficial, México ha estado sometido en estos poco más de 2 últimos años a una revolución sin parangón alguno. Ha sido esta una revolución junto a la cual la rusa de 1917 parece un juego de niños. En una palabra, los mexicanos hemos atestiguado una transformación de alcance histórico nacional, al lado de la cual la revolución de 1910 resulta ridícula. De suerte que de diciembre de 2018 a la fecha, se ha removido el suelo de México como nunca antes, más incluso que en los 2 siglos precedentes. Desde el inicio de esta lucha ecuménica, la Cuarta Transformación se ha venido presentando a sí misma no solo como un simple cambio de gobierno, sino fundamentalmente como un cambio de régimen político. Por supuesto que este cambio de régimen costó sangre, sudor y lágrimas. En un principio, el elefante reumático se negó a avanzar un solo paso. Pero después de este breve estira y afloja, la Cuarta Transformación salió adelante. Ya en diciembre de 2019, el principal artífice de esta hazaña inenarrable pudo hacer este audaz pronóstico. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para consolidar la obra de transformación? Pienso que 1 año más. Es decir, en diciembre, que aquí nos vamos a volver a encontrar, de 2020. Ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. Para entonces, se dijo, será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o neoporfirista. En ese entonces, solo 11 compromisos se interponían entre la derrota irreversible del antiguo régimen y el amanecer del nuevo orden. Según esto, se estaba más para acá que para allá. Aún así, había que esperar a que llegara el mes anunciado. Hasta entonces, únicamente quedaba esperar ansiosamente ese acontecimiento. Todavía poco antes del mes convenido, se informó que restaban solamente 5 compromisos por cumplir. Esa vez, la voz cantante de la Cuarta Transformación pronunció estas palabras. Sigue en pie el compromiso de terminar de sentar las bases del México del porvenir para el 1 de diciembre próximo, cuando se cumplan 2 años de gobierno. Es decir, tan solo 5 compromisos antes de terminar de establecer las bases para la construcción de una patria nueva. Una vez cumplidos esos 5 pendientes, el cambio de régimen sería ahora sí irreversible. Pues bien, diciembre de 2020 ha quedado más de 3 meses atrás. Por tanto, la Cuarta Transformación está fundamentalmente consumada, sobre todo si se considera que su principal inspirador ha aceptado que las bases fundamentales de su proyecto ya han sido construidas, con lo que de uno u otro modo él mismo ha autorizado el contraste del dicho con el hecho. Cabe recordar que el ser coincide con el hacer, no con el decir ni con el prometer, mucho menos con el fanfarronear. La Cuarta Transformación se había venido presentando una y otra vez como un cambio de régimen. Sin embargo, ¿qué ha sido en los hechos después de que ya han sido sentados sus cimientos? Se baladronó acerca de un salto espectacular que iba a alcanzar su mayor altura en diciembre de 2020. ¿Pero qué altura alcanzó realmente ese salto? Para esto, nada más apropiado que recordar las palabras del instigador de esta singular hazaña histórica. Es también que ya hay una nueva corriente de pensamiento. Y eso se debe a nuestro movimiento. El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado. ¡Fuchicaca! Entonces, ¿eso era todo? ¿Ese era el objetivo sublime de sus esfuerzos titánicos? Parece chiste, pero ese era, en efecto, el propósito de su escandalosa titanomaquia. En suma, en el vocabulario estridente de la Cuarta Transformación, cambiar de régimen quiere decir crear una nueva corriente de pensamiento.
Por si quedaran dudas sobre esto, el presidente López Obrador ha sido aún más claro. Según él, en estos tiempos, transformar es moralizar. En este sentido, lo que pomposamente se ha autoproclamado y celebrado como un cambio de régimen históricamente inédito, aparece como algo mucho más humilde. Se trata nada menos que de una revolución moral. A pesar de que la alaraca previa prometía el nacimiento de un leviatán apocalíptico, los montes parieron, por enésima vez en la historia, un terrible ratón. Nadie pretende minusvalorar las revoluciones morales. Sin embargo, la premisa fundamental de la Cuarta Transformación, según la cual transformar equivale a moralizar, no quiere decir en el fondo más que cambiar una idea por otra. Es decir, desechar una interpretación falsa de la realidad nacional para sustituirla por otra igual o acaso más falsa que la anterior. En el mejor de los casos, a esto se ha reducido el tan cacareado cambio de régimen prometido por la Cuarta Transformación. En efecto, incluso en este caso, la nueva corriente de pensamiento de la que tanto se ha ufanado el presidente López Obrador no habría logrado sino la proeza muy discutible de propagar una interpretación distinta de la corrupción. Con esto, por supuesto, se habría apegado al postulado moral de trocar la vieja conciencia amoral por la nueva conciencia moral, pero en modo alguno habría cambiado el fundamento objetivo de la corrupción. En resumen, la Cuarta Transformación ha combatido principalmente algunas ideas sobre la realidad nacional, pero no ha combatido ni por equivocación la realidad misma, el mundo real. A las frases antiguas no ha sabido poner más que otras frases muchas veces más sosas e ingenuas que las frases anteriores. Esto es, a los prejuicios neoliberales no ha sabido contraponer más que las trivialidades postneoliberales. Sin embargo, cambiar una idea por otra, una frase por otra, no puede llevar a nadie más allá de las viejas condiciones del mundo, sino solamente más allá de las ideas de estas condiciones. Así pues, todo ha cambiado en México, aunque el cambio tan escandalosamente presumido se haya reducido a sustituir un espectro por otro más ingenuo si cabe. A pesar de todo, los nombres no cambian las cosas. La Cuarta Transformación es, si se quiere, una nueva corriente de pensamiento, por más que se le llame cambio de régimen. Por esto, pese a sus numerosas y estridentes jactancias revolucionarias, las hazañas del presunto cambio de régimen se han reducido a la fantasía de haber reemplazado la antigua conciencia corrupta por una conciencia postneoliberal incorruptible, la vieja amoralidad neoliberal por la moral franciscana de la austeridad republicana. Ni hablar. Que los padrecitos laicos de la Cuarta Transformación digan misa cuantas veces quieran, aunque juren y perjuren 1000 veces más que han realizado un cambio de régimen, no han sido más que los apóstoles de una tormenta moral en un inmenso vaso de agua.